el Señor habló a mi vida de una manera muy especial y que creo que a cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos va a hablar esta mañana. Así pido que sea el Espíritu Santo hablando a través de lo que el Señor me ha permitido reflexionar del tema. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Permítame orar por el tema que vamos a exponer esta mañana. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana, Señor, primeramente por tu amor y tu bondad que podemos experimentar todos los días, Señor. Gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de tu siervo, Señor. Padre, quita todo estorbo, Señor, quita toda barrera que haya en los corazones, tanto de mis hermanos como en el mío, Señor, para poder escuchar esta mañana tu palabra. Señor, derrama, Señor, tu bendición esta mañana en medio nuestro. Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, y hablando a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué hermoso es ser parte de esta familia de fe. Estaba meditando que precisamente este mes cumplo yo 12 años que llegué a esta congregación. En ese entonces todavía se reunían o nos reuníamos en Corregidora Norte, ahí casi con Paseo de la Constitución. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a asistir acá, en ese momento no se llamaba Calvary Fortaleza, sino solamente era Fortaleza Familiar. Precisamente era ese sentido de unidad y de familia que sentí al haber yo llegado a ese lugar. Yo llegué hace 12 años con la gran necesidad del Señor, con un corazón destrozado por el pecado, y siempre tenía en mi mente, ¿verdad?, porque yo había conocido al Señor muchos años antes, pero me había apartado de Él, y siempre tenía ese deseo, ¿verdad?, antes de llegar a esta congregación, ¿no?, de sentir el abrazo de Dios en mi vida. Y fue precisamente lo que yo experimenté cuando llegué hace 12 años aquí a esta comunidad. Desde entonces he adoptado a cada uno de ustedes como mi familia. Hay unos a los cuales conozco ya de mucho tiempo y de los cuales tenemos una muy linda relación. Hay otros que tengo menos de conocerles, pero lo que sí puedo testificar es que dentro de la comunidad somos una familia. Me gustaría que tú también tuvieras ese sentimiento en tu corazón, ¿no?, de saber que eres parte de esta familia. Al menos esa es la sensación que yo tengo. Y el tema que hoy vamos a tratar precisamente habla sobre la unidad de la iglesia. Y la semana pasada el pastor Miguel empezó el capítulo 12, ¿no? Muchos estudiosos de la palabra ven este capítulo 12 como un tipo bisagra, que une precisamente toda la doctrina que Pablo ya expuso, ¿verdad?, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, acerca de la justificación por la fe. ¿Recuerdan? Que somos justificados por la fe. En el capítulo 3 comienza toda esta doctrina de la justificación, llegando así al capítulo 5 de Romanos. Si hoy nos acompañas por primera ocasión, quiero decirte que somos una iglesia que estudiamos la Biblia verso a verso. Ya llegamos al capítulo 12 de Romanos, pero hemos estudiado capítulo a capítulo, verso a verso, hasta llegar al día de hoy, al versículo 3 de Romanos 12, y vamos a ver del versículo 3 al versículo 8. Pero les decía, durante estos 11 capítulos que hemos estudiado, ¿verdad?, Pablo ha expuesto el Evangelio de una manera magistral, hermanos, ¿no?, de una manera tan poderosa que millones de personas han sido tocadas por esta carta, ¿no?, a los romanos. Es la carta más llena de teología, de doctrina, y que expone precisamente la verdad del Evangelio. Pablo en el primer capítulo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa es la introducción de Pablo a esta carta. Él está hablándonos acerca de que él ha encontrado en esta maravillosa noticia
que hay salvación para cada uno de nosotros. Llega al capítulo 5 y nos habla acerca de los beneficios de esta justificación, que es por la fe, ¿no? Primeramente, que tenemos paz para con Dios. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios, sin fe, sin esperanza. Pero encontramos, más bien, Jesús nos encuentra, nos llama y nos hace justos por medio de esa fe que hemos depositado en Él. Tenemos paz, tenemos acceso directo a la gracia de Dios, y esa gracia es permanente. Jesús ha abierto este camino para que nosotros podamos venir delante de la presencia de Dios. Estas misericordias, las cuales exponía la semana pasada precisamente el pastor Miguel, ¿no? ¿Recuerdan el versículo 1 del capítulo 12? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Hablaba el pastor la semana pasada, precisamente, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos ya una vida que puede ser llena del Espíritu Santo y que nos guía y nos lleva adelante. Eso lo vimos en el capítulo 8, muy importante el capítulo 8, porque también nos habla acerca de la seguridad que tenemos en Cristo, ¿no? Nada, dice, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué hermosa seguridad tenemos en Cristo, hermanos. Nada podrá separarte de Él. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, nada creado podrá separarte del amor que es de Dios en Cristo Jesús para ti. Esas misericordias Pablo las ha expuesto en los primeros 11 versículos y lleva a la respuesta lógica de un creyente, ¿no? Después de haber experimentado tales misericordias, ¿cuál es el resultado obvio? Pues entregar nuestros cuerpos, ¿no? Como un sacrificio vivo, santo, agradable. Después en el versículo 2 de capítulo 12 de Romanos, nos habla que nosotros debemos de ser transformados. Nuestra mente necesita ser transformada, porque a través de nuestras vidas terrenales, hermanos, hemos sido constantemente adoctrinados por este mundo, ¿no? Este mundo, desde que somos bebés, constantemente llena nuestra mente de cosas, de actitudes, de emociones que van precisamente en contra de lo que es la voluntad de Dios. Entonces dice Pablo, renueven su mente para que puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Entonces Pablo nos habla acerca de que necesitamos ser transformados. Hablaba la semana pasada el pastor del proceso de metamorfosis, ¿no? De una oruga que llega a su tiempo y empieza un proceso de metamorfosis, se encapsula y tiempo después se convierte en una hermosa mariposa. La vida de un creyente en cierta manera es similar, ¿no? Somos esas orugas horrorosas, feas o gusanos pestilentes, pero el Señor nos toma por su gracia y quiere transformarnos a la imagen ¿de quién? De nuestro amado Señor. Ese es el objetivo de Dios para tu vida, ¿no? Que tu vida sea transformada a la imagen de nuestro Señor. Llegamos entonces al capítulo 3, pero cuando yo empecé a estudiar este tema, yo me preguntaba, ¿cuál realmente fue el objetivo de Pablo a escribir esta carta de Pablo a los romanos, ¿no? Y me doy cuenta que Pablo está tratando de corregir un problema muy serio dentro de la iglesia de Roma, que es la división. La iglesia de Roma estaba sumida en una gran división. Recordamos que la iglesia de Roma estaba compuesta ¿por qué? Por judíos que habían reconocido la fe en Cristo, que la habían adoptado, la abrazaron, pero mayormente estaba compuesta por gentiles. ¿Recuerdan qué es la palabra gentil? Son aquellos que no son judíos, ¿no? Como tú y como yo. Nosotros somos parte de ese pueblo gentil que fuimos alcanzados por Dios. Entonces, esa gran división que existía en Roma entre judíos
y gentiles, causa precisamente de las diferencias raciales, de las diferencias ideológicas, de las diferencias que existían entre ellas tan marcadas de la cultura, ¿no? Los judíos siempre tan orgullosos por saberse que era el pueblo elegido por Dios. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, y vayamos al capítulo 2, por favor. Quiero que veamos brevemente cuál es el problema real de la iglesia de Roma. ¿Y por qué es importante para hoy en nuestros días, para nuestras congregaciones? Fíjate, capítulo 2, versículo 17. Pablo en este momento de la carta les está hablando a los judíos. Se está refiriendo a ellos y les dice a los judíos: tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y ¿qué dice? Y te jactas. Vamos a poner mucha atención en estas palabras que voy a exaltar un poco, ¿no? Y te jactas de tu relación especial con Él. Versículo 21 dice: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dice que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Fíjate, dice en el versículo 23, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Yo me imagino, ¿no?, a los judíos que escucharon esta carta por primera vez, qué chocante tuvo que haber sido estas palabras de Pablo. Porque les estaba hablando directamente del pie que estaban cojeando, ¿no? Ellos se sentían orgullosos, jactanciosos de que ellos cumplían la ley de Dios. Y lo digo entre comillas, ¿no? Porque precisamente Pablo les está diciendo: ustedes que predican que no robarás y roban. Entonces vemos la doble moral que vivía el pueblo judío de ese entonces, ¿no? Y que ahorita lo vamos a pasar también para nuestros tiempos. Pasamos ahora al capítulo 10, por favor. Ya vimos ahorita un poquito de cómo Pablo les habla a los judíos y cuál es el problema del pueblo judío, ¿no? Que se jacta y vive muy orgulloso de conocer la ley, pero dice, pero la deshonran. En el capítulo 10, hermanos, fíjate lo que dice Pablo, ¿no? Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Recuerdan? Me parece que como mes y medio vimos este pasaje. Pablo realmente deseaba en su corazón que su pueblo abrazara la fe en Cristo, el Evangelio, ¿no? Dice Pablo, yo sé que ellos, o sea, hablando de los judíos, hablando de su pueblo, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. O sea, los judíos no habían entendido que esta fe no era por obra, sino por la gracia de Dios solamente. Ellos seguían creyendo que si hacían ritos, que si guardaban esto, que si guardaban aquello, ellos iban a agradar más a Dios. Y Pablo les está diciendo, no, es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. ¿Y cuál es esa forma? A través de la fe en Jesucristo, ¿no? Dice, se niegan a aceptar el modo, fíjate, estas palabras son muy interesantes. Los judíos se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo. O sea, ellos en pocas palabras le estaban diciendo a Dios, no Dios, probablemente tú estás diciendo esto, pero nosotros preferimos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Dice, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Entonces vemos que el problema de los judíos era ese orgullo tan grande que existía en sus corazones, ¿no? Entonces Pablo ya expone el problema de los judíos. Ahora vayamos al capítulo 11. Sí, me parece que es el 11. No, a ver,
Dice, ahora les va a hablar a los gentiles. Fíjate lo que ahora les dice a los gentiles. Versículo 18 dice, así que no se jacten. O sea, ahora ya no les está hablando a los judíos. Ahora les está hablando a los gentiles que lo están escuchando en la carta. Dice, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son una rama, no son la raíz. Entonces vemos que también los gentiles en cierta manera se sentían especiales porque ellos habían sido ahora apartados para Dios, ¿no? Ellos se sentían prácticamente que los judíos en cierta manera debían de ser rechazados, tendrían que ser hechos a un lado. Y Pablo está exponiendo que no, que los judíos fueron los que recibieron la ley, que de ellos son los patriarcas, que de ellos están en las promesas y que son amados por Dios. Y que de ninguna manera Dios ha fallado o ha abandonado a su pueblo, sino que Dios tiene un plan especial. Y les está diciendo, ellos fueron desechados o fueron quitados del olivo para que ustedes fueran injertados. Pero dice, no se jacten por esto. Versículo 20 del mismo capítulo dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Viendo nuevamente el orgullo. No te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. ¿Para qué? Para que no se vuelvan orgullosos. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Entonces, viéndolo desde el contexto de la carta, ¿cuál fue el problema que existía? El orgullo. Tanto de judíos como de gentiles. Ese orgullo que no permitía la unidad de la iglesia. Entonces, Pablo está en esta carta tratando de resanar o de sanar precisamente estas grandes diferencias que existían entre ellos. Diferencias que aún hoy en día existen en nuestras congregaciones. Lamentablemente. Y lamentablemente es el mismo problema que existe hoy en día, el orgullo. El orgullo del creyente. Así que abramos nuestras Biblias y vamos a dar inicio entonces a nuestros versículos que vamos a considerar esta mañana. Romanos 12, versículo 3. ¿Ya tienen sus Biblias? Díganme un amén. Versículo 3 del capítulo 12 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada. En el capítulo 1, Pablo presenta sus credenciales como apóstol, ¿no? Si tú quieres más al ratito, ve a Romanos 1, versículo 5 y vas a encontrar que Pablo dice que él es apóstol gracias al don recibido de parte de Jesucristo, ¿no? Él presenta esta credencial apostólica. Él es apóstol por la gracia de Dios. No es que él se la haya ganado, no es que él haya hecho méritos. Al contrario, Pablo estaba muy centrado y él sabía y él decía que él no merecía tal gracia, ¿no? Él se consideraba a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Decía, yo soy un abortivo porque yo perseguía a la iglesia del Señor, pero esta gracia que recibí no es algo que yo haya ganado, sino simplemente Dios en su misericordia y en su soberanía escoja a este hombre, Pablo. Y es esa gracia que le fue dada, la cual le da la autoridad para poder ahora, a partir del capítulo 12, dar instrucciones a la iglesia. ¿Instrucciones para qué? Para que podamos juntos sanar las diferencias. Dice, a cada cual que está entre vosotros, esto te considera a ti, a mí y a todos los que a través de los siglos
han escuchado esta carta de Romanos, a todos, a cada uno de nosotros. Fíjate lo que les dice Pablo, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces, recordamos que Pablo en el versículo 2 nos dice que nuestras mentes deben de ser renovadas. Y Pablo lo primero que nos dice, después de haber dicho que nuestras mentes deben de ser renovadas, es que debemos de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque lamentablemente nosotros vivimos y experimentamos la vida a través de la percepción que hemos adquirido a través de ella, ¿no? Depende cómo tú hayas crecido, el contexto en el que hayas sido criado, la cantidad de estudios que hayas cursado, todo eso forma tu ser, ¿no? Todas las experiencias buenas y malas que has experimentado han formado tu ser. Pero lamentablemente muchas veces hemos perdido la capacidad de vernos a nosotros mismos como realmente somos. Fíjate, vamos a hablar acerca del pecado de orgullo. Dice que el orgullo, según la Biblia, escucha bien, es una actitud de arrogancia, autosuficiencia y falta de humildad. Es un enfoque egoísta y centrado en uno mismo que se opone a la voluntad de Dios y a la verdad. Entonces, el egoísmo es una actitud de arrogancia, de creerte más, ¿verdad? Es una actitud de autosuficiencia, ¿no? De pensar que tú no necesitas de nadie ni de nada para salir adelante. Inclusive te sientes tan autosuficiente que rechazas a Dios, ¿no? El orgullo puede manifestarse de muchas maneras. El orgullo es tan diverso. Se puede manifestar en tu vida de unas maneras imperceptibles. Muchas veces no te vas a dar cuenta, pero tu corazón está lleno de orgullo, aun cuando a lo mejor ni siquiera te das cuenta. El orgullo es como una mala hierba en un jardín, ¿no? Tú tienes un jardincito y de pronto empieza a aparecer la mala hierba. Tú la arrancas y pasan 2, 3 días, cae un poquito de agua, luz del sol, y nuevamente vuelve a brotar. El orgullo se alberga en nuestros corazones, hermanos. En cada uno de nosotros el orgullo se germina dentro de nuestros corazones y asoma su fea cara constantemente en nuestras actitudes. El orgullo es una actitud que lamentablemente siempre va a traer como consecuencia darle la espalda a Dios. El orgullo es el pecado original. Lucifer cayó precisamente por el orgullo. Dice el relato bíblico que Lucifer era un ser sumamente hermoso, lleno de sabiduría y de poder. Dios creó a este ser, a este ángel, parece que es un arcángel, que tenía un gran poder y una gran belleza, y él empezó a llenar su corazón de ese orgullo, ¿no? Él se veía tan hermoso que albergó una idea en su corazón, ¿no? Dice, yo seré como Dios y subiré a su trono. Y el orgullo, hermanos, el orgullo fue lo mismo que hizo tropezar al primer hombre, ¿no? La serpiente engaña a Adán y Eva, haciéndoles creer que ellos podían ser como Dios. Orgullo. Querer ser más. Querer ser como Dios. Y ese orgullo sigue hasta hoy en día. El hombre sigue albergando esa idea en el corazón de que Él es Dios de sí mismo. Orgullo. El orgullo es el pecado mortal por excelencia, porque el orgullo no nos permite poder voltear a Cristo
Y si no podemos voltear a Cristo, entonces no podemos encontrar salvación. Es por eso que la gente se pierde, porque el orgullo llena el corazón del ser humano. En casi todas las cosas que hacemos, hermanos, el orgullo está involucrado. Tú vas por la calle y si alguien te vas manejando y si alguien se te mete, el que se te metió de por sí ya lleva el corazón lleno de orgullo, creyendo que es más que tú o mejor que tú. Pero la reacción que tú desprendes de esa acción, que generalmente es una acción negativa, también es orgullo. Vienes a la iglesia, ¿verdad? Perdón si voy a empezar a exhortar un poco a través de lo que la palabra me está llevando esta mañana, ¿verdad? Pero si tú vienes esta mañana, ¿verdad? Y llegaste después de que empezó el servicio de adoración, hermano, eso es un orgullo en el corazón. Porque no crees que Dios sea tan digno como para que puedas hacer el esfuerzo de llegar a tiempo y adorarlo en comunidad. Es orgullo. Si tú hoy me estás escuchando y piensas que mis palabras no te gustan o te caigo mal, es orgullo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a lo mejor a alguien que no nos cae, que sube al púlpito y lo ignoramos completamente y es el orgullo que brota en nuestro corazón? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el orgullo es tan sutil y no lo vemos, pero ahí está. Salimos peleando de la casa, ¿verdad? Y llegamos aquí y nos ponemos nuestro traje de cristiano y todo está bien y todo está... ¿Por qué? Porque queremos que la gente nos vea, ¡ay, qué hermano tan espiritual! Y en el fondo realmente una vida que no refleja precisamente lo que la gracia y la misericordia de Dios debe reflejar en la vida de un creyente. Yo estoy hablando por mí, hermanos, pero yo sé que en cada uno de nosotros existe ese corazón orgulloso. Nos creemos mucho. Inclusive el orgullo, fíjate, el orgullo también se disfraza hasta de falsa humildad, ¿no? Es tan sutil que hasta de falsa humildad se puede disfrazar el orgullo. Aquel que dice, no, es que yo no me acerco a Dios porque soy un vil pecador y mis pecados no me permiten. No es cierto, es mentira eso. Esta persona lo que está diciendo en realidad es que él cree que su pecado es mayor que la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, esta persona piensa que él es el peor pecador de todos, que no alcanza para que la gracia de Dios lo pueda, cuando la gracia de Dios es enorme, hermanos, y nos alcanza a todos. Por eso murió Cristo, para poder darnos esta gracia. El Eterno tuvo que morir para darnos gracia. El problema más grande del orgullo, hermanos, porque fíjate, podríamos escuchar otros pecados que son escandalosos, digamos, ¿no? Inmoralidad sexual, podríamos escuchar que un hermano cayó en adulterio, podríamos escuchar que alguien cometió un asesinato y wow, nos escandalizamos, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta que es precisamente en el orgullo donde todos estos pecados se originaron. Y lo peor del orgullo es lo que Dios piensa del orgullo. Ya no es lo que nosotros consideramos del orgullo. ¿Qué es lo que piensa Dios del orgullo? Fíjate lo que dice Santiago 4:6. Yo sé que muchos conocen este pasaje. Dice Dios, ¿qué dice? ¿Se opone a quién? A los soberbios. O sea, Dios no escucha a la gente arrogante y soberbia. Dios no escucha al orgulloso. Dice, ¿y da quién? ¿Gracia a quién? A los humildes. Qué cosa, ¿no? Dios dice que Él no escucha al orgulloso. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
O sea, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, o sea, hablando del mal, está haciendo específicamente cuál es el mal. Dice, es la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué crees que dice el Señor al respecto? Aborrezco. Dios aborrece nuestro orgullo. Son palabras muy fuertes, ¿verdad, hermanos? Son palabras tan fuertes porque si escudriñamos nuestro corazón, nos damos cuenta que el orgullo está presente en casi todas nuestras acciones. El pecado del orgullo distorsiona nuestra visión. Nos hace creer que somos más de lo que realmente somos. Nos vuelve arrogantes. No, yo puedo. Una persona orgullosa, así como su servidor, hermanos, no sabe perder. Desde niño tengo esa mala cualidad. Yo lloraba cuando mi hermana me ganaba en casi todos los juegos, porque era buena ella para todo. Desde niño está ese orgullo en el corazón. No es algo que haya adquirido ahorita de viejo, ¿no? Es algo que desde niño se va manifestando, ¿no? El orgulloso no sabe perder. La autosuficiencia. Hablábamos de que el orgulloso, fíjate, lamentablemente, y es así, ¿no? Cuando estamos en situaciones difíciles de salud, económicas, matrimonios destrozados, es cuando vamos a Dios y nos humillamos delante de Él y suplicamos, y Dios, que es tan bueno, nos escucha y nos da muchas veces la solución o nos levanta. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? Cuando regularmente nuestras vidas caminan sin problema. Dejamos de orar. Dejamos de ir a la palabra. ¿Por qué? Porque somos con corazón orgulloso. Autosuficiencia. Creer que no podemos. La vanagloria. Otro aspecto del orgullo, ¿no? Sabes que todo lo que has recibido es gracias a Dios. Si tú lograste terminar una carrera, Dios te dio la capacidad de hacerlo, te dio la capacidad de ser una persona que tenía las habilidades para poder concluir. Sin embargo, nos llenamos de vanagloria. Oh, yo soy un ingeniero, un arquitecto, soy licenciado, ¿no? La vanagloria. Llegamos a hacer algo para el Señor y muchas veces queremos llevarnos algo del mérito. Cuando al único que merece y es digno de toda la gloria y adoración es Él. Pero eso está lleno nuestro corazón de eso. Y por eso Pablo dice, renovemos nuestras mentes. Seamos conscientes de quiénes somos realmente. Voy a regresar nuevamente que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Piensa en ti mismo con cordura. No eres ni la última Coca-Cola en el desierto, pero tampoco eres el peor gusano del mundo. Piensa con cordura. Dice, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Esta medida de fe es la experiencia que que tengas con Dios. No está hablando Pablo de jerarquías, no está hablando Pablo de cuánto sepas tú de la palabra o tu conocimiento, sino de la experiencia que tengas en tu relación con Dios. Porque al conocer tú a Dios, prácticamente vas a tener tus pensamientos bien, vas a tener un concepto correcto de ti mismo, de quién eres tú, porque conoces quién es Dios. Y si conoces quién es Dios, entonces
sabrás quién eres tú. Que eres un vil pecador, pero por gracia has sido salvo. Por gracia es que tenemos nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios, no por nada que hayamos hecho. Romanos 3:27. Entonces dice Pablo, entonces ¿en dónde queda la jactancia? O sea, no hay jactancia. En el Evangelio no hay jactancia, hermanos. Somos lo que somos gracias a la bondad, misericordia y gracia de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros, necesitamos cultivar una relación con el Señor, fresca, genuina. Continuamos, hermanos. Romanos 12, versículo 4 y 5. Entonces Pablo, primeramente, dice que tenemos que nosotros transformar nuestra mente. ¿Cómo? Primeramente, viendo quiénes somos en Cristo, ¿no? Viendo quiénes somos nosotros. Y el segundo es cómo vemos nosotros a los demás. Pablo nos va a hablar acerca de cómo nosotros debemos de ver ahora a los demás. Ya vimos cómo somos nosotros. Y ahora en el versículo 4 Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces vemos aquí a Pablo tratando de sanar a esta comunidad llena de orgullo, ¿no? Todos somos un cuerpo en Cristo. Y de la manera que un cuerpo tiene diferentes miembros, así nosotros igual. Aquí en la iglesia cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo en el cual Cristo es la cabeza. Nosotros solamente somos miembros de Él. Esta metáfora del cuerpo de Cristo la vemos varias veces en el Nuevo Testamento y se utiliza más que nada para ilustrar esa relación íntima, escucha, y vital. O sea, el ser parte del cuerpo de Cristo no solamente lo hizo Dios como para que tengamos un club social aquí. Tiene una función el ser parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Si tú has creído en Jesús y si tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, la promesa, entonces tú eres parte de este cuerpo. Has sido bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Esta unión, hermanos, es la expresión, fíjate, es la expresión visible, hermanos. Esta es la expresión visible de la unión. ¿Por qué es tan importante la unión en el cuerpo de Cristo? En palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, ¿verdad? Lo que conocemos como la oración sacerdotal de nuestro Señor. Fíjate lo que dice nuestro Señor. Pido al Padre que todos sean uno. Esto es lo que en su oración está pidiendo Jesús. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de la unidad de la iglesia? Para que el mundo crea que Jesús fue enviado. Cuando la iglesia vive en unidad y en amor, podemos reflejar la imagen de Cristo. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? ¿Hay tanta división en las iglesias? ¿Tantas denominaciones? ¿Tantas diferentes maneras de ver el Evangelio? Que el mundo no ve unidad en la iglesia. Se pelean por diferentes aspectos sin sentido. Y esa división es también causada ¿por qué? Por orgullo.
Sabemos que tenemos que ser un solo cuerpo, pero sin embargo le decimos a Dios, no, mira, nosotros de este ladito estamos mejor, porque los de allá tocan música muy rara. Y por cosas como ese tipo, hay tantas divisiones. No, Dios, yo sé que debemos tener unidad, pero no, es que allá toman la Santa Cena con pan leudado. No, es que en esa iglesia se visten muy extravagantes. Aquí somos recatados. Todo eso, hermanos, causa división y es consecuencia del orgullo en el corazón del ser humano. El mismo Señor en el Evangelio capítulo 17 versículo 23 dice, yo en ellos, o sea, Jesús dice, yo en ellos, le está hablando al Padre, y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Wow. Para que sean perfectos en unidad. Ahora, hermanos, estos problemas, como vemos, se originaron desde el inicio de la iglesia. No es algo nuevo. Pablo, igual a los corintios, va a tratar temas de divisiones. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es el orgullo. Somos sumamente orgullosos, hermanos. Primera de Corintios 12, Pablo le dice a los corintios, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros, fíjate, hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Hay unos que son ricos, a lo mejor unos que son pobres. Hay unos que a lo mejor son estudiados, a lo mejor algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad de la iglesia, ¿no? Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo espíritu. Y todos, ¿qué dice? Compartimos el mismo espíritu. Pablo ahora a los corintios les está de igual manera tratando de corregir ese problema, ¿no? de la división, de la fractura que hay entre ellos. Vayamos ahora a Efesios 4:4. Y fíjate lo que ahora le dice Pablo a los efesios. Dice, así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que gobierna a todos. Dios es soberano. Trabaja por medio de todos. ¿Y qué dice? Y vive en todos nosotros. Entonces, hermanos, si tú has recibido el Espíritu del Santo, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo en tu vida, eres parte de esta iglesia universal, no solamente de esta congregación, de este cuerpo, ¿no? Este cuerpo que empezó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando la iglesia nace por primera vez. Desde ahí hasta el día de hoy, cada uno de los que han creído y han recibido el don del Espíritu Santo en sus corazones son parte de este cuerpo. No importa el tiempo ni la distancia geográfica que exista entre nosotros. Todos somos un solo cuerpo en Cristo, porque el Espíritu vive en todos nosotros. Entonces, hermanos, la importancia de la unidad en la iglesia es precisamente porque el mundo nos está viendo. Y si el mundo ve división, ellos
no creen realmente que aquí esté Dios en medio nuestro. Ellos cuando ven una comunidad llena de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, ahí está el Espíritu de Dios. Al mundo le atrae eso porque es diferente a lo que hay en el mundo. ¿Cuáles cualidades debemos de desarrollar para la unidad? Efesios 4, 2 y 3. Estas son las cualidades que nosotros debemos desarrollar para poder mantener la unidad. Dice, sean siempre ¿qué? Humildes. La humildad es antagónica al orgullo. ¿Sí? Dice, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga ¿cómo? Unidos. Entonces este pasaje nos regala 4 características o cualidades que nosotros debemos desarrollar. ¿Para qué? Para que podamos mantener la unidad en la iglesia. La primera es la humildad y tiene que ver precisamente con pensar en nosotros como no superiores a los demás. La verdadera humildad está arraigada en el pensamiento correcto que nosotros tengamos de Dios, como les decía, y de nosotros mismos. Filipenses 2, ¿recuerdan? 2:5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, que Él siendo Dios, dice, se despojó, tomando ser igual a Dios como cosa de no aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no conforme con eso, hermanos, dice, y estando en esa condición de hombre, se humilló a lo sumo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor ya nos dio el camino, Él ya nos mostró cuál es la humildad. Despojémonos de ese falso ego que nosotros cargamos. No nos creamos más que los demás. El segundo punto que trata Pablo es la amabilidad y tiene que ver con ser considerado con los demás y mostrar gracia. Si tú llegas a la iglesia con cara de limón, exprimido, o sea, ¿qué vas a dar a los demás? Nada, amargura. Seamos amables los unos a los otros, hermanos. La paciencia, ¿cuánto necesitamos la paciencia hoy en día? No sabemos esperar, somos impacientes, llenos de impaciencia. Sin embargo, Dios nos habla a través de su palabra que debemos de desarrollar la paciencia y tiene que ver con, fíjate, con soportar las deficiencias de los demás. Tenemos que aprender a entender que no todos estamos en el mismo nivel, hablando espiritualmente hablando, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, a un hermano que llega con olor a cigarro, no lo juzgues. Tú no sabes la batalla que está teniendo ese hombre para tratar de dejarlo. Han llegado también hermanos con olor a alcohol. No los juzgues. Están buscando a Dios. ¿Por qué tenemos ese corazón de decir, ay no, este no, porque no, como viene? Como si nosotros fuéramos la gran cosa. Paciencia. Somos intolerantes, hermanos. Entonces debemos también practicar la tolerancia y tiene que ver, fíjate, con reconocer que hay diversidad entre nosotros. Hay una gran diversidad aquí en este grupo pequeño que tenemos. Somos alrededor de 120, 130 personas hoy en este salón. Y hay una gran diversidad. Hay algunos que a lo mejor son de aquí de Querétaro, otros de la Ciudad de México. No todos somos de aquí, entonces hay una diversidad. No todos tuvieron la oportunidad de estudiar. A lo mejor aquí hay algunos egresados que tienen a lo mejor negocios y tienen empleados a su cargo, pero habrá unos que a lo mejor ni trabajo tienen. Hay una gran diversidad y tenemos que entender esa diversidad. No todos estamos en el mismo nivel tampoco espiritual. Habrá unos que a lo mejor tienen una madurez que puedan ayudar a los demás y habrá otros que a lo mejor están saliendo todavía del fango y que necesitan
de nuestra tolerancia. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la unidad? A través de la humildad, a través de la amabilidad, a través de la paciencia, ¿y de qué? Y de la tolerancia. Pablo ahora le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 16, Él, haciendo referencia a nuestro Señor. Fíjate, o sea, esto que estamos hablando aquí no es algo que salga de nosotros, porque como ya les traté de exponer en esta prédica, el orgullo está en nuestro corazón muy arraigado, pero es Él el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, fíjate, aquí sí tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Y cada parte, al cumplir con su función, fíjate que dice específica, una función específica que Dios tiene para ti, dice, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano, ¿y qué? Lleno de amor. O sea, Dios, a través de Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Pero nosotros tenemos una función que tenemos que cumplir. Romanos 12. Creo que me pasé. Romanos 12, versículos 6 y 7. Volvemos a nuestro texto. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces Pablo, voy a aquí detenerme tantito, Pablo nos está diciendo que cada uno tiene diferentes dones según la gracia que se nos ha sido dada. Efesios 4:7 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué? ¿A quién? A cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cada uno tenemos un don especial dado por Dios, mediante la generosidad de Cristo. Todos tenemos un don dado por Dios. Entonces Pablo ahorita nos está hablando de manera que teniendo diferentes dones en la iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, va a hablar ahorita del don de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este don de la profecía, hermanos, es un don que implica hablar en nombre de Dios y declarar su voluntad. De eso trata el don de profecía, hablar de parte de Dios. En la iglesia primitiva, hermanos, tenemos que verla y era muy distinta a lo que hoy conocemos como una congregación, como una comunidad de fe. Ellos no tenían, para empezar, lugares como nosotros de culto donde nos reunían. Ellos se reunían en casas. Como si fuera un hogar de fe, ellos se reunían en casas. Ellos no tenían lo que nosotros hoy en día tenemos, que es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo usa el don de profecía precisamente para ministrar estas pequeñas comunidades. Un hombre recibía de parte del Espíritu Santo palabra de parte de Dios que era expuesta a los hermanos, y ese don de profecía fue lo que empezó a poner los cimientos de lo que hoy conocemos como la iglesia. La Biblia como la conocemos hoy en día fue, digamos, recopilada casi 3 siglos después del nacimiento de la iglesia. Y hay muchos que juzgan la veracidad de la Biblia porque dicen, es que la Biblia es un libro que fue escogido por hombres.
Pero nosotros conocemos la soberanía de Dios y sabemos que Dios en su soberanía y a través del Espíritu Santo inspiró a estos hombres para recopilar lo que hoy conocemos como la palabra verdadera de Dios, la Biblia. Entonces este don de profecía, digamos, hasta cierta manera, después dejó de ser útil para la iglesia, porque ya la palabra de Dios había sido conformada. Toda la profecía que nosotros necesitamos, hermanos, está en la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque se puso años atrás, décadas atrás, de moda aquellos que supuestamente hablaban profecía de parte de Dios. No digo que Dios no tenga la capacidad de darle un mensaje a alguien, pero si este mensaje no concuerda con lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, entonces es una falsa profecía. Y lamentablemente muchas denominaciones empezaron a adoptar ese tipo de prácticas, pasando por encima de la palabra de Dios. Entonces este don profético no tiene que ver con estar adivinando el futuro o estarte diciendo con quién te vas a casar, o no se trata sino se trata de aquellos que exponen la palabra de Dios a los demás. Es decir, alguien que pasa aquí al frente a predicar la palabra, está ejerciendo el don de la profecía, porque está hablando palabra de Dios para ustedes. Esto no hace especial a la persona que está exponiendo la palabra de Dios. Al final somos iguales, somos parte del mismo cuerpo, miembros los unos de los otros. No hay jerarquías, no es que el que pase a dar la palabra sea más que los demás, porque así no es la unidad del cuerpo. Todos tienen diferentes dones y diferentes funciones. Entonces el de la profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de fe, conforme a lo que el Señor te ha revelado a través de su palabra, conforme a lo que Dios te ha mostrado a través del estudio de la palabra. Así se debe usar el don de la profecía. Después dice, o si de servicio, en servir. Dice, qué obvio, ¿no? Pues sí, el de servicio en servir. Pero en el contexto del original tiene un sentido más como, si tú sirves, enfócate en eso. Si tú tienes el don de servicio, enfócate en eso. ¿Cuál es el don de servicio? Mira, si tú tienes un corazón de cuando ves una necesidad de cualquier índole en la comunidad y tú siempre brincas para hacer frente a la necesidad, tienes el don de servicio. Si ves que el patio está sucio y no esperas a que te digan, ve, agarras una escoba, tú eres redarguido por el Espíritu Santo, tomas la escoba y es tan espiritual barrer allá afuera como pasarte a predicar. Es el don del servicio. Llegas y ves que las sillas están desacomodadas y tú te pones a acomodarlas, es el don de servicio. Tienes el don de servicio cuando tienes ese corazón para suplir las necesidades. El que enseña, en la enseñanza. Enfócate en lo que estás haciendo. Si Dios te dio la capacidad de enseñar a los demás, hazlo con diligencia, prepárate. La enseñanza es sumamente importante dentro de una comunidad, porque no solamente aprendemos a través de lo que se expone el domingo, porque muchas veces lo que escuchamos aquí pasan 2 días y se nos olvidó. Siempre necesitamos a alguien que nos esté enseñando la palabra y damos gracias al Señor porque tenemos un pastor que enseña la palabra y la enseña muy bien. Y tenemos otros hermanos que de misma forma enseñan bien la palabra y tenemos maestros de escuela dominical que con un corazón lleno del Señor le están enseñando a tu hijo. ¿Tienes el don de enseñanza? Enseña. Enfócate. Romanos 12:8, y este es el último versículo que nos corresponde considerar esta mañana. Dice, el que exhorta en la exhortación.
Y este don tiene que ver no con estar regañando a los demás, ¿verdad? Tenemos a veces esa mala idea o ese mal conocimiento de la exhortación. La exhortación no tiene que ver con estar señalando a los demás las faltas. Eso es orgullo, hermanos. ¿Quién eres tú para estar poniendo dedos sobre los demás? Cuando utilizamos este don de mala manera, hermanos, nos parecemos a aquellos judíos que hablamos del capítulo 2, ¿no? Dices que no has de robar y tú robas. Lo mismo. Entre nosotros hay también judíos que andan señalando a los demás. Ese no es el don de la exhortación. El don de la exhortación trata de acerca de dar palabras de ánimo a los demás, de si te veo tirado, darte la mano y ayudarte a levantar, de no darme por vencido contigo, sino seguir adelante buscando que no te apartes del Señor. Esa es la verdadera exhortación. Tú tienes ese corazón, ¿te preocupan tus hermanos? ¿O tienes tan orgulloso el corazón que te has vuelto egoísta y no piensas en ningún otro más que en ti mismo? ¿Puedes ver la necesidad de tu hermano que está cayendo o que ya cayó? ¿Tienes palabras de aliento de poderlo levantar? Ese es el don de exhortación. Y doy gracias a Dios por los hermanos que tienen ese don, porque más de una ocasión me han levantado el ánimo. Es un hermoso don el que Dios da a la iglesia a través de las personas que ejercen la exhortación. Dice, el que reparte con liberalidad, es decir, generosamente. Dios en medio nuestro ha puesto gente muy generosa. Dios les ha dado la capacidad a lo mejor de hacer recursos y con gran generosidad los dan a los demás, al necesitado, ¿no? Al que tiene realmente un problema. Ahora, no confundamos, hermanos, pensando que la iglesia es el lugar donde vamos a solucionar nuestros problemas económicos. Es un gran error pensar eso. Ni tampoco podemos pensar que nosotros podemos solucionar los problemas de todos. Sin embargo, en medio nuestro siempre hay gente con gran necesidad. Y sí tenemos que tener ese corazón dispuesto a dar, ayudar. El que reparte con liberalidad. Sé libre de repartir, hermano. Dios bendice al de corazón generoso. Y son promesas no para que tú salgas de aquí y digas, oh, voy a dejar toda la cartera aquí porque Dios me prometió. Eso es un falso evangelio. Él ve nuestro corazón y las intenciones que tengamos. Dice, el que preside con solicitud. Este don de presidir es aquellos que tienen un cargo, aquellos que tienen un liderazgo dentro de la congregación. Háganlo con solicitud. El llevar a cargo, a espaldas el peso de una congregación, hermanos, es algo sumamente agotador. El tener que estar liderando un grupo de fe en muchas ocasiones es agotador. Y nosotros a veces ni siquiera podemos apreciar todo el esfuerzo que los líderes hacen por la congregación. Un ejemplo, si tú llegaste tarde hoy y no escuchaste la alabanza, estás menospreciando todo el esfuerzo del líder de alabanza que tuvo que hacer para traer alabanza al Señor. Si tú vienes y no traes una actitud para escuchar al que está en la predicación, lo mismo. Estás aquí, pero no estás recibiendo mensajes y contestando. Hermano, yo lo he hecho. No estoy yo aquí como si nomás. No, yo lo he hecho. Fallo mucho, hermanos. Soy un orgulloso. Pero creo en la palabra de Dios y creo en las promesas del Señor y creo como cuando dice
Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de ese orgullo que traemos dentro. Confieso que soy un orgulloso, hermanos, porque necesito que Dios me limpie ese corazón necio. El que hace misericordia con alegría. Este don es tan hermoso, hermanos, porque el que tiene el don de la misericordia refleja el carácter de Dios. Cuando tú muestras misericordia a los demás, estás reflejando el carácter de Cristo. Cuando a ti te duele lo que está pasando un hermano, pero no solamente te duele, sino que haces algo para consolar, para levantar, para ayudar, y muestras esa misericordia, estás mostrando el amor de Cristo. Pablo hoy nos ha hablado de siete dones que le ha dado a las iglesias. Son muchos más. Y fíjate, Dios nos ha dado un don en especial. ¿Cuál es tu don en especial? Y a lo mejor me dices, hermano, es que no sé cuál es mi don en especial. Ok, mira, yo te sugeriría esto. Involúcrate en todo. Involúcrate un poquito en la limpieza, involúcrate en un grupo de fe, involúcrate, no sé, en traer un guisado con las hermanas que generosamente traen guisados cada 15 días, involúcrate en hacer el café, en limpiar, involúcrate. Solamente así vas a descubrir cuál es el talento que Dios te ha dado. Si estás esperando que Dios te hable en sueños y te diga, tú vas a ser predicador, no va a pasar, hermano. Necesitas desarrollar, y todos estamos llamados a no solo, o sea, tienes tu talento especial, pero todos estamos desarrollados a buscar desarrollar los demás. O sea, ok, yo tengo el don de liderar, pero también tengo la obligación, o no sé si llamarlo obligación, de querer crecer en amabilidad, de querer crecer en misericordia, de querer crecer en enseñar a los demás. O sea, Dios no tiene límite. Dios nos puede dotar de un don especial, pero Él quiere que desarrolles todos. La iglesia necesita de todos, de cada uno de ustedes. Y no le hagas así como con el capote, como que para mí no es todos necesitamos de todos. Si no entendemos eso, hermanos, entonces vamos a vivir una vida de iglesia opaca, una vida de iglesia dominguera nada más. ¿A cuántos hermanos conoces de la congregación realmente, de conocerlos? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo no nos permite ir y conectarnos con los demás. No, yo no me conecto con porque la va a la América. Y bueno, ahí sí tengo un buen pretexto, pero Dios me habla a amar. Dios me ha llamado a ser de unidad, a fomentar el vínculo de la paz. Termino con esto, hermanos. Me gustó cómo dice la Nueva Traducción Viviente los últimos versículos que leímos. No me acuerdo si los puse aquí. Sí. Fíjate, fue lo que hablamos, pero esta traducción me pareció bastante elocuente y más bueno, no sé decir más elocuente, pero al menos para mí fue más sencilla de entender. Dice, Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, porque estás reflejando a Cristo. Hermanos, despojémonos del orgullo. Yo le pido al Señor que hable a mi corazón primeramente y hable a su corazón.
que soy un orgulloso, hermanos. La palabra de Dios te confronta y te muestra cuál es tu realidad. No somos más. Sí somos más que vencedores, pero en Cristo. El orgullo destroza relaciones, hermanos. En casa, en familiares, en tu trabajo. Aquí en la iglesia el orgullo ha destruido tantas bonitas amistades. Tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él siendo Dios. Dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué te aferras? ¿Qué te estás aferrando? Tomando forma de siervo, dice, se hizo como uno de nosotros. El Dios Todopoderoso se hizo como uno de nosotros, con todo lo que eso implica. No es que Jesús era un superhombre, es Dios. Pero en su carne, en su cuerpo, Él experimentó lo mismo que experimentas tú y yo. No solamente el hecho de que se haya humillado siendo Dios a convertirse en uno de nosotros, sino se humilló todavía hasta lo sumo, dando su vida por ti y por mí, por pecadores orgullosos que no merecíamos más que la condenación eterna, hermanos. Pero en su gracia y misericordia, Él tuvo bien voltear a verte. Él tomó bien a tomar a verte y darte este regalo. Y este regalo es para todo aquel que cree. Si tú en esta mañana te das cuenta que en tu corazón que a lo mejor has vivido equivocado, a lo mejor tu creer no ha sido sincero, hoy es un buen día para darle nuestras vidas al Señor, como somos. Él no está esperando que seamos mejores para después darnos la oportunidad. Él, así como estamos, orgullosos, llenos de errores, llenos de maldad, Él está abriendo sus brazos esta mañana y diciéndote, hijo, aquí estoy. Arrepiéntete. Arrepiéntete y llena tu vida de mi presencia, de mi Espíritu Santo esta mañana. Hay salvación, hermanos. Hay salvación, hermanos. Y este día yo le ruego al Señor que sea día de salvación para todos los que estamos aquí y para aquellos que a lo mejor puedan escuchar este mensaje. Señor, es tuya la gloria y la alabanza, mi Dios. Gracias, Señor, por mostrarme y darme el privilegio de mostrar a mis hermanos el horrendo pecado que es el orgullo, Señor. Cómo el orgullo destruye vidas, destruye relaciones, destruye comunidades, iglesias. Señor, venimos delante de tu presencia esta mañana pidiéndote perdón, sabiendo, Señor, que de antemano tú nos has perdonado. Dice tu palabra, si confesamos nuestros